Bien, enfocando el taller de literatura desde un punto de vista de la deconstrucción de la propuesta moderna, que pasa por la destrucción, como lo decía Martin Heidegger, la destrucción de la noción de ser, de la noción de racionalidad que devino en la muerte de Dios, que no la hizo Nietzsche. Nietzsche lo que hizo fue denunciarla, porque Nietzsche era un vitalista, no no perseguidor de Dios, es todo lo contrario. Nietzsche, con su águila, su serpiente, su cueva y su búsqueda del ser humano, sí estaba en la búsqueda de la divinidad. El superhombre, de alguna manera, es una búsqueda de un ser mucho más divino, más hermoso. Ahora estoy ya hablando del poeta. La propuesta del poeta en este caso sería entonces un poeta, el ser poeta, no un yo racional, sino un ser más conectado con, con lo mítico, con un conocimiento no racional y con explicaciones narrativas de la vida. Es entendiendo que el ser humano, en este curso se entiende que el ser humano no es un ser racional. Este es un curso de poetas para seres humanos que son el ser humano narrador, el ser humano que cuenta historias, el ser humano que ficciona para vivir, el ser humano ficcional, no el racional. Este es un taller donde se inaugura o se siembra o se reconoce el ser humano ficcional. Entonces seguimos apoyándonos en quienes nos ayudan a hacer esto, que llaman los filósofos de la sospecha, que son Nietzsche, Freud y, y un y uno de estos dedicados a interpretar textos, porque se me va el nombre. Sigo leyendo el texto para los que no están al día con esto, estoy leyendo un ensayo de Adolfo Vázquez Roca que se llama Nietzsche, la ficción del sujeto y las seducciones de la gramática, como apoyos conceptuales, construyendo el punto de ataque, el enfoque con que vamos a hacer este taller, estamos tratando de descubrir quién es el que lleva la acción, eso que se llama el poeta, y qué es eso de lo que trabaja, de dónde viene eso de la ficción, de la poesía, a qué universo pertenece. Ok. Así también, toda perturbación de la conciencia tiene como efecto esenciales transformaciones del yo. El yo vive su radical indigencia en apertura, continuamente amenazado por los extremos de una patología de la autoconcentración, autismo, entre paréntesis, o vaciamiento, entre paréntesis, alineación, por la amenaza que supone para todo ser integrado, idéntico a sí mismo, la paranoia, el peligro de la dispersión, de la excisión de la personalidad, de la posibilidad de la esquizofrenia. Muchas voces ahí hablando, una polisemia, una, una coral de voces hablando. Se parece un poco al universo poético. Para Nietzsche es un error la concepción cartesiana del sujeto como autoconciencia inmediata y origen del pensamiento. El mayor error consiste en admitir, entre comillas, el mayor error consiste en admitir un alma que reproduce, reconoce, etc. No depende de mí hacer venir el recuerdo. Aquí el yo es impotente, al igual que en lo referente a la aparición de un pensamiento, cierro comillas. Yo no produzco los pensamientos que quiero y cuando quiero. Más bien el pensamiento me desborda y se impone a mí cuando él quiere, irrumpe. Lo mismo acontece con la voluntad. Creer que la voluntad puede elegir en contra de los fines que la gente busca, como se insinúa en la expresión castiza fuerza de voluntad, entre comillas, es creer que la voluntad es un hombre dentro del hombre. Es ser seducido por otras de las ficciones del yo. En segundo lugar, es falso también que la conciencia constituya, como piensa Kant, la suprema instancia unificadora del conocimiento a partir de su propia unidad e identidad consigo misma. Esta pretendida unidad e identidad no es más que la ficción que encubre una pluralidad de fuerzas. Es, en todo caso, el cuerpo y no la conciencia el que puede darnos una idea aproximada de lo que representa la unidad del sujeto.
Unidad que intenta jerarquización de motivos interdependientes. Quizá no sea necesaria la suposición de un sujeto. Quizá sea lícito admitir una pluralidad de sujetos, cuyo juego y cuya lucha sea el fundamento de nuestra conceptualización y de nuestra conciencia. Una especie de aristocracia orgánica en la cual esté el poder, como pares acostumbrados a gobernar juntos y que saben mandar. Desde el punto de vista de Nietzsche, todo lo que sucede en el nivel de la conciencia es algo superficial, terminal, una conclusión incapaz de producir por ella misma ningún efecto. La conciencia es un producto último en la evolución del sistema orgánico, por tanto, algo todavía muy imperfecto y joven. El pensamiento consciente, el que se efectúa mediante símbolos y palabras, es la parte menos representativa de, entre comillas, pensamiento, que en realidad es necesario a nuestro organismo. Así que la unificación, coordinación, selección, etc., son más cualidades del cuerpo que de la conciencia. Y sin embargo, nosotros hemos tratado de comprender el mundo basándonos en la creencia contraria, es decir, en que nada hay más real y más eficiente que el pensamiento o el espíritu. Lo que se hace consciente se encuentra en dependencia de poderes y fuerzas que nos quedan inconscientes. El funcionamiento del cuerpo no entra en conciencia ni tampoco lo que determina en última instancia el qué y el cómo del almacenamiento espiritual. Todo esto depende de otra instancia suprema, de la cual el placer y el dolor son sus indicios, así como la sensación de querer o el sentimiento de poder. La identidad consciente del yo no es, en definitiva, más que un reflejo superficial de la consciente y bien trabada unidad y coordinación interna de las fuerzas del cuerpo. Se trata de poner de manifiesto, entre comillas, el yo, de poner de manifiesto que el yo proporciona las categorías para la simplificación, la esquematización y la conceptualización del mundo fenoménico, pero que a su vez él mismo es el producto de una unificación de esa especie. El sujeto, el yo, tan solo palabras con las que se nombra unitariamente un conjunto complejo, dinámico e internamente plural de actos de metaforización, de interpretación determinados por el instinto de conservación y de dominio. Ahora que dijeron interpretación, es Paul Ricoeur, el otro filósofo de la sospecha. Nietzsche, Freud y Ricoeur. Comillas, es esencial no equivocarse sobre el papel de la conciencia. Nuestra relación con el mundo externo es lo que ha desarrollado la conciencia, cierro comillas. Nuestra relación con el mundo no es una relación sujeto-objeto. Qué maravilla, ¿no? Porque esa relación sujeto-objeto tiene toda una carga ideológica, ya lo dije antes, fue la que nos hizo objeto de una conquista. La relación humana con las cosas tiene lugar de tal manera que precisa de la separación ficticia entre un elemento subjetivo relativamente estable y otros elementos, también relativamente estables, a modo de objetos externos. Estas nociones del sujeto y objeto no son más que constructos imaginarios requeridos para poder vivir. Para que una especie determinada pueda conservarse y crecer en su poder, es preciso que su concepción de la realidad abrace bastantes cosas calculables y constantes, para que pueda construir sobre ella un esquema de su conducta. La utilidad para la conservación y no una necesidad abstracta y teórica de no ser engañado, se sitúa como motivo detrás de la evolución de los órganos del conocimiento. Por tanto, el sujeto no es nada dado, sino tan solo algo añadido, imaginado y por supuesto debajo, y que proporciona la ilusión de un punto de referencia estable en medio del devenir universal. Ello es algo puesto por el pensamiento, una creencia falsa que obtiene su valor y su firmeza del hecho de constituir una condición de vida, pero que en sí tan solo es la jerarquización ficticia del sentimiento de vivir. Comillas. Sujeto es el término que designa nuestra creencia en una unidad entre todos los diferentes momentos de un sentimiento de realidad superior. Es la ficción que querría hacernos creer que muchos estados semejantes, entre comillas semejantes, son en nosotros el efecto de un mismo substrato, pero somos nosotros quienes hemos creado
la semejanza entre estos diferentes estados. Yo no sé si vale así como indicio saber que yo soy aquí hablando con ustedes así, soy diferente hablando con la persona que me cobra el condominio, soy diferente cuando tengo que ir a hacer un reclamo, o soy diferente cuando voy a comprar ropa. En todo caso, yo, el que hablo con ustedes ahorita, ustedes lo ven en otras situaciones, en otros escenarios, y este yo es otro yo con otras caracterizaciones. Siempre se llama Nelson López, pero somos muchos Nelson López. En consecuencia, eso daría dudas para decir el yo. O sea, es decir, el yo diferente de mí mismo. En consecuencia, contra lo que proclama el yo y los muchos dioses. Será mejor para de una vez hacer el acercamiento mítico que vamos a hacer. El acercamiento mítico que vamos a hacer es, voy a decretarlo de una vez, aunque quería llegar por devenir. El poeta como chamán, el poeta como puente, el poeta así como puente del superhombre, la imagen de un nicho de Zaratustra cuando va pasando el volatinero, pasando sobre una cuerda entre un edificio y otro, el poeta como puente entre el hombre y el superhombre, el poeta como puente en la humanidad. Pero ¿cómo hace para hacer esto el poeta? El poeta habla se comunica con la creación, y se comunica con la creación, y comunicarse con la creación es un acto de reflexión, un acto de sortilegio, pero todos estos actos no son otra cosa que ceremonias que descubre este chamán, para conectarse con, voy a decirlo, con esos dioses, con esos arquetipos, con esa humanidad que está mucho más allá de la modernidad, de la posmodernidad, de la prehistoria, de la poshistoria. No, con esa perenne humanidad encubierta en otros relatos. El poeta se conecta con esa perennidad humana y la trae acá. El poeta por eso es una carrera de humanistas, nos confiere humanidad. El poeta trae humanidad hasta acá. Si digo eso, estoy diciendo que los contextos de la ficción, de la poesía, de la creación, de las historias, de los poemas, vienen a convertirnos en humano. Entonces estoy diciendo que el ser humano, lo repito, es un productor de historias, de poemas, de narraciones, de cuentos. Y para testigo, pues tenemos nuestras ciudades, nuestras vidas están llenas de historias, de cuentos, de narrativas. Es como vivimos. Y quien quiera buscar racionalidad en todo esto no la va a conseguir. Si quiere, se cree el cuento de ese discurso que llaman el de la racionalidad. Pero esa misma racionalidad ha hecho cosas bastante irracionales. Continúo, ojalá que no me haya perdido en el texto. En consecuencia, contra lo que proclama el racionalismo, el sujeto no es el origen del conocimiento, ni el fundamento de la universalidad, la certeza o la unidad del conocimiento. Es más bien un devenir de estados diferentes, una pluralidad de fuerzas que no se pueden separar de la pluralidad misma de las fuerzas que constituye el devenir del mundo y la existencia de los demás individuos. Es central en la obra de Nietzsche el estudio de las interpretaciones. Lo que primariamente nos encontramos, lo que tomamos primariamente como realidad son las interpretaciones, muchas de ellas recibidas por socialización. Nos topamos con ellas, las encontramos, entre comillas, ya, como algo que se recubre la realidad y parece ser la realidad misma, su inevitable corteza interpretativa. La historia, desde un punto de vista, aparece como el organón de la remoción de las interpretaciones, del regreso de ellas a la realidad que les subyace. No se trata, entre comillas, de destruir las interpretaciones, sino de reconocerlas como tales, de verlas nacer y originarse, y distinguirlas de la realidad de la cual son interpretaciones. Como parece por todas partes la caverna de Platón y las sombras, ¿no? O sea, para distinguir las sombras de la realidad. Pero hay que añadir algo importante. Lo que llamamos percepciones está condicionado por las interpretaciones. Nunca hay un mero funcionamiento del aparato perceptivo humano, sino que éste opera a lo largo de un sistema de interpretaciones.
una consideración fundamental a la hora de habérselas con cuestiones relativas al estatuto cognitivo de las obras de arte, entre paréntesis, entre comillas, abstractas y entre comillas, figurativas, al momento de discutir la posibilidad de un a priori perceptivo. Nietzsche fue el primero en sugerir explícitamente que la exclusión de la idea, entre comillas, de conocer la verdad, como si ésta fuera algo ajeno a toda interpretación, como si pudiese darse una verdad purificada, aséptica, descomprometida de todo interés humano, ajena a toda voluntad de poder puesta en ejercicio a través de la voluntad de ficción, entre comillas, querer algo, es a lo que Nietzsche denomina, entre comillas, interpretar. Si la voluntad de poder es la voluntad de más poder, la interpretación es la operación concreta de la adquisición de dominio sobre las cosas. En su querer crecer, su voluntad de poder delimita, establece grados, diferencias de poder que se asientan a sí mismas, como tales, en virtud de la confrontación con otras voluntades que también quieren dominar, voluntad de aproximación desplegando una actividad configuradora. Repito, la última parte, desde aquí abro unos paréntesis, dice así, ya voy a leer. En su querer crecer, la voluntad de poder delimita, establece grados, diferencias de poder que se asientan a sí mismas, como delimita, establece grados, diferencias de poder que se asientan a sí mismas, como tales, en virtud de la confrontación, ahora abro un paréntesis, con otras voluntades que también quieren dominar, voluntad de apropiación desplegando una actividad configuradora. Cierro el paréntesis. Así pues, la definición de la verdad como, entre comillas, un ejército móvil de metáforas, la verdad como un ejército móvil de metáforas, cierro las comillas, equivale en Nietzsche a la afirmación de que hay que abandonar la idea de, entre comillas, representar la realidad por medio del lenguaje y con ello la idea de descubrir un contexto único para todas las vidas humanas. Su perspectivismo equivale a la afirmación de que el universo no tiene un registro de cargas que pueda ser conocido, ninguna extensión determinada. Como señala Rorty, Nietzsche, entre comillas, tenía la esperanza de que cuando hubiésemos caído en la cuenta de que el mundo verdadero de Platón era solo una fábula, buscaríamos consuelo en el momento de morir, no en el haber trascendido la condición animal, sino en el ser esa especie peculiar de animal mortal que, al descubrirse a sí mismo en sus propios términos, se habría creado a sí mismo. Bellísimo. Eso de crearse a sí mismo. Más exactamente, se habría creado la única parte de sí que importa, construyendo su propia mente. Crear la mente de uno es crear el lenguaje de uno, antes de dejar que la extensión de la mente de uno sea ocupada por el lenguaje que otros seres humanos han legado. Voy a permitirme leer este pedacito que está citando alguien, una interpretación de Nietzsche que hace alguien llamado Rorty. Dice así: como señala Rorty, Nietzsche, abre comillas, tenía la esperanza de que cuando hubiésemos caído en la cuenta de que el mundo verdadero de Platón era solo una fábula, buscaríamos consuelo en el momento de morir, no en el haber trascendido la condición animal, sino en ser esa especie peculiar de animal mortal que, al descubrirse a sí mismo en sus propios términos, se habría criado a sí mismo. Más exactamente, se habría criado la única parte de sí que importa, construyendo su propia mente. Crear la mente de uno es crear el lenguaje de uno, antes de dejar que la extensión de la mente de uno sea ocupada por el lenguaje que otros seres humanos han legado. ¡Wow! Esto es lo que estamos tratando de confrontar. El poeta que nace marcado dentro de una historia, dentro de una narrativa, construye como creador, como hace el juego, el sortilegio, la danza, de meter allí otros signos para cambiar toda, resemantizar toda la historia, que hacer que la historia sea su vida la que le está viviendo y no que él sea vivido por esa historia. Estoy para aclarar referentes en el lenguaje de Martin Heidegger en la vida auténtica y la vida inauténtica. Pero en todo caso estamos hablando de ontología. El poeta como un ontos, como un ser que nos permite constituirnos, nos permite ser. Pero al abandonar la noción tradicional de verdad de Nietzsche, nos abandonó la idea de que un individuo podía hacer remontar a su origen las ciegas marcas que llevan
nuestras acciones. Solo rechazó la idea de que ese remontar fuera un proceso de descubrimiento. De acuerdo con su concepción, al alcanzar esa suerte de conocimiento de sí, no llegamos a conocer una verdad que está ahí afuera, paréntesis, o aquí adentro, cierro paréntesis, desde siempre. Concebía más bien el conocimiento de sí como una creación de sí, el proceso de llegar a conocerse a sí mismo, enfrentándose a la propia contingencia, haciendo remontar a su origen las causas, se identifica con el proceso de inventar un nuevo lenguaje, esto es, idear algunas metáforas nuevas, porque toda descripción literal de la identidad de uno, esto es, todo empleo de un juego heredado del lenguaje con ese propósito necesariamente fracasará. No se habrá hecho remontar esa idiosincrasia a su origen, sino que meramente se le habrá llegado a concebir como algo al fin y al cabo no idiosincrático, como un espécimen en el que se reitera un tipo, una copia o una réplica de algo que ya ha sido identificado. Fracasar como poeta es, por tanto, para Nietzsche, fracasar como ser humano. Es aceptar la descripción que otro ha hecho de sí mismo, ejecutar un programa previamente preparado, escribir, en el mejor de los casos, elegantes variaciones de poemas ya escritos. De tal modo, la única manera de hacer remontar a su origen las causas del propio ser, sería la de narrar una historia acerca de las causas de uno mismo en un nuevo lenguaje. Esto es Nietzsche, por eso Nietzsche es uno de los principales, no es de la muerte de Dios que Nietzsche es responsable. Nietzsche es responsable de caerle martillazos a la modernidad y su relación de sujeto a objeto. Y sus relaciones de poder, sobre todo. Y de subjuzgación, de subjuzgar a otros pueblos fundamentados en esa ideología. Con la ruptura de la identidad metafísica del sujeto, Nietzsche comienza a hacer manifiesta una cierta pluralidad inter e intraindividual, idea de considerables alcances antropológicos. Con esto cumple también sustancialmente su objetivo de subvertir la humanitas de la tradición europea ideada a partir de los principios humanísticos griegos cristalizados en la modernidad. Demostrado así el carácter ficticio de la noción de sujeto, el análisis genealógico comienza a extraer las consecuencias de este descubrimiento, siendo la primera de la que no existe, entre comillas, naturaleza humana, un nombre genérico, la humanitas, sino que tan solo existen individuos. La pretensión última de Nietzsche es transformar, esto último que ahí no lo entendí, pero igual voy a seguir. La pretensión última de Nietzsche es transformar el sentido mismo de la noción de sujeto, librar al individuo del rígido corsé de la identidad y la unidad sustancial y abrirlo a la experiencia cambiante del devenir de las apariencias, abrirlo a la diferencia de maneras de ser más allá de puntos de referencia dogmáticamente inamovibles y categóricamente normativos. Libertad, por tanto, como posibilidad de avanzar a través de diversos ideales, de vivir vidas diferentes, de ser muchas personas sucesivamente, de ver a través de múltiples ojos, ruptura de la delimitación de lo individual para salir a una plenitud en la experimentación continua de lo otro y en las transformaciones del yo que esto supone, en olvido de una falsa unidad sustancialmente reactiva. Está precioso, lo leo de nuevo. Libertad, por tanto, como posibilidad de avanzar a través de diversos ideales, de vivir vidas diferentes, de ser muchas personas sucesivamente, de ver a través de múltiples ojos, ruptura de la delimitación de lo individual para salir a una plenitud en la experimentación continua de lo otro y en las transformaciones del yo que esto supone, en olvido de una falsa unidad sustancialmente reactiva. Ahora bien, si se tiene esto debidamente en cuenta, puede evitarse la grave equivocación de confundir la adopción por parte de Nietzsche del cuerpo como hilo conductor para la interpretación de la subjetividad, con una mera reducción de la pluralidad intrasubjetiva a las fuerzas del inconsciente corporal. Nietzsche no desenmascara la creencia en el yo, en la conciencia como instancia primaria y sede de la identidad del individuo, para dar a continuación este puesto a los instintos, a la voluntad de poder inconsciente. Se equivocan quienes afirman, como posición teórica de Nietzsche, la inversión materialista de lo espiritual, su reducción a las relaciones básicas del organismo,
pues en Nietzsche no se puede hablar en sentido estricto de instintos ni de impulsos inconscientes originarios como fondo constitutivo de la, entre comillas, naturaleza humana. El hombre no tiene naturaleza, otra vez entre comillas, ser, entre paréntesis, alguna, es historia, devenir, y nada hay que perdure en él como elemento viable. El hombre es historia, o sea, construcción narrativa, devenir. La ficción del sujeto o del yo no es más que una máscara, un centro provisional que se desplaza continuamente, poniendo en escena a un personaje u otro según las exigencias de las circunstancias, dejando en un segundo plano a los otros que virtual o potencialmente también somos. Esta idea se deriva en el planteamiento de Nietzsche de la tesis según la cual el hombre ha aprendido en realidad a hacerse consciente de sí mismo por exigencias de su vida en sociedad, de modo que la conciencia no formaría parte estrictamente hablando de la existencia individual, sino más bien de lo que pertenece en cada individuo a la sociedad y al rebaño. Hemos aprendido a fijar y a determinar las interpretaciones de nuestros sentidos en el lenguaje. Ya está hablando de la gramática directamente, ¿eh? En la gesticulación, a medida que aumenta la necesidad de comunicarlas a otras personas por medio de signos. Este hombre inventor de signos es el hombre consciente de sí. Por tanto, si la conciencia se ha desarrollado a partir de esta necesidad de comunicación, su trasfondo no está constituido por el núcleo de la individualidad, sino por el contrario, por aquello que en el individuo hay de preindividual, de social. Ahora bien, si el yo del hombre primitivo suele estar oculto por la vida de la colectividad en los niveles primarios del desarrollo de las sociedades, éstas se sirven de los individuos como instrumentos, de tal manera que ellos no piensan, ni sienten, ni deciden, sino conforme a la voluntad de la colectividad. Ahora, en el yo del hombre civilizado se oculta la colectividad como consecuencia de aquel largo pasado. El individuo es, ciertamente, un animal mimético, imitativo, que se constituye en virtud de la representación en sí mismo de apariencias distintos, de juicios, de gustos, etc. Pero solo el animal de rebaño desempeña el papel que se le manda desempeñar. Es cierto que el individuo no es más que una máscara, y que la mayoría de sus comportamientos no proceden de ningún fondo sino de la superficie. Sin embargo, imitando se puede ejercer también la fuerza creadora, configurando, inventando. Los tipos que representamos son algunas de nuestras posibilidades. Podemos crear otras muchas sin resignarnos al tedio de la repetición pasiva de lo ya conocido, asumiendo nuestra condición de comediante, situando más allá del bien y del mal y dispuesto a viajar a través de 1000 almas, de vivir sucesivamente una multitud de caracteres, ensayando, experimentando en sí mismo la creación del hombre por venir, del superhombre. Terminé de leer este ensayo, espero que forme parte de la parte de apoyos conceptuales, del taller de iniciación a la escritura creativa. Es un taller, para los que no han estado antes, un taller tipo taller mítico. El enfoque es un taller, es mítico, con algunos apoyos, porque no me queda de otra en el estructuralismo, pero obviamente lo que estoy leyendo masacra el estructuralismo. Sin embargo, yo me apoyo allí en algunas categorías que nos van a ser útiles como instrumentos de trabajo a la hora de escribir. Siempre que no perdamos de vista nuestra condición chamánica, heterodimensional, necesaria para el poeta y nuestras conexiones con, con otras narrativas que vienen de otras partes, de las cuales nosotros construimos los envases con que se muestran. Esos envases se llaman artefactos estéticos. Estoy haciendo una hipótesis. La hipótesis de que los dioses nos ayudan. Vuelvo otra vez. Esto es una trampa. Es una hipótesis muy griega, muy de ese montón de dioses, pero yo también estoy atrapado en las narrativas, pues. Y desde ahí voy. Bueno, este es el fin de este ensayo. Continuamos con el taller. Les debo las
volver cada rato a las figuras retóricas, aunque a mí me gusta más lo freudiano, pero ahí vamos, ahí vamos.